Buenas noches, aquí Marcial Cordero. Esta tarde vengo acá, o esta noche más bien, porque ya está un poco tarde. Pero bueno, esta noche yo quiero venir a ustedes a dar un mensaje relacionado con inmigración. Usted sabe que siempre he estado hablando sobre el tema de preparación para ir al consulado a buscar una visa. Pero me estoy encontrando con una serie de situaciones que están pasando con muchas personas y me da pena mirar los problemas que están teniendo por falta de educación, básicamente, o porque las personas no tienen mucho conocimiento sobre el tema del consulado, o simplemente cuando quieren buscar una visa van a cualquier persona que le llena un formulario. Y aquí se están dando muchas situaciones donde personas están viniendo donde mí ya con un problema, porque me dicen constantemente, me negaron la visa, he ido una vez, he ido 2 veces, he ido 3 veces a buscar visa y ya estoy cansado de ir y me siguen negando. Y yo les sigo diciendo, y si vuelve otra vez de esa misma forma que ha ido, te la van a negar otra vez. Pero el problema no está en que te nieguen una visa, porque ustedes saben que ni yo puedo, ni nadie puede garantizarle que un cónsul le va a dar la visa a usted. Pero la gran pregunta es, ¿con quién te está asesorando? Hay muchas personas que simplemente te llenan un formulario y ese formulario te lo llenan y te dicen cualquier cosa. Y simplemente he visto tantos formularios mal llenos que no le han dado la visa porque el cónsul simplemente no se la puede dar, porque la información que le está dando allí en el formulario no es una información que está correcta o no está bien, en calidad no está bien hecha. Una cosa es que usted no califique y otra cosa es que el formulario esté mal lleno y que ustedes simplemente no se lo dieron por eso. Entonces básicamente el propósito de hoy es decirte que no te dejes llevar por ahí de muchas cosas. Muchas personas me han dicho que si yo hago documentos, yo no hago documentos. Aquí se va a tratar con tu información. Y a muchas personas que he escuchado por el tema de que le han hecho documentos y que le ponen cosas a su nombre, señores, no hagan eso. Eso le va a hacer daño. Hay personas que yo he visto que totalmente ya nunca más pueden viajar a los Estados Unidos porque lo encontraron mintiendo, haciendo cosas ilegales, que no te van a llevar a ningún lugar. Los cónsules se dan cuenta, se van a dar cuenta y te vas a quedar que nunca podrá visitar a los Estados Unidos. Es preferible que si tú no tienes las condiciones para tú ir a buscar una visa y tú lo sabes, pues sabes que si tú quieres ir, vas. He visto muchas ocasiones que un cónsul le ha dado una visa a una persona porque simplemente le dijo la verdad y ese sitio darse y se la dio. Eso es una lotería, bueno, es una lotería, para muchos no es una lotería. Hay personas que saben que califican y simplemente le han llenado un formulario, las cosas no se le han hecho bien y simplemente no han pasado. El propósito de hoy es decirte que si tú de verdad te estás interesado y estás mirando y tú estás interesado en ir al consulado, no vayas simplemente por emoción, sin conocimiento, sin saber lo que está haciendo, sin preparación. Hay personas que he visto que le hacen un formulario, no lo preparan, ellos no saben con qué se van a enfrentar y cuando se enfrentan al cónsul simplemente le están haciendo preguntas y ellos no saben cómo contestar esas preguntas y por esa razón el cónsul tiene que negar la visa porque saben que pues, no saben lo que está pasando. Es decir, que ¿qué es lo que yo te digo? Si tú estás interesado realmente en buscar una visa y tú quieres ir para los Estados Unidos por cual sea la razón, sea de paseo, sea visitar a un familiar, o sea porque simplemente tú tienes una visa o te han pedido y tú quieres saber si tú puedes conseguir una visa. Hay muchas condiciones en las cuales puede suceder que te den esa visa, pero oriéntate. Y cuando tú llegas al consulado, tú llegas con un conocimiento de lo que tú le estás pidiendo al cónsul y lo más probable es que esa visa te la otorguen. Si no te la otorgan, tú no has quedado mal. Es decir, que lo que quiero que sepa es que debes de abrir los ojos. Son tus datos, es tu conocimiento, es tu vida, es tu futuro. Y si tú simplemente lo tiras por ahí, me llenaron esto y tú no sabes ni siquiera qué está pasando. Hay muchas personas, déjame decirte, hay muchos abogados y hay muchas personas con conocimiento y mi respeto para ellos. Aquellos que hacen un buen trabajo y que lo están haciendo porque hay muchísima gente que hace trabajo en Santiago, aquí en Santo Domingo. Hay muchísimos abogados y muchísimas personas serias que están haciendo trabajo y bueno, y si usted tiene una persona seria y está haciendo su trabajo, miren, manténgase tranquilo ahí,
Pero si usted sabe que usted lo que le están entrenando son documentos por ahí, usted no está claro, no se siente bien, no lo haga. Busque orientación. Y yo le aseguro a usted que usted va a encontrar solución y lo más probable es que usted va a conseguir lo que usted quiere. Por el contrario, yo no me gustaría verlo a usted con un error que se pudo haber evitado, pero como usted no hizo lo que tenía que hacer, entonces vas a pagar caro. Es mejor que usted se oriente y yo de mi parte quiero decirte que mi propósito es ayudarte, que tú consigas tu propósito, que no tengas un problema para mañana y sobre todo que tú logres lo que tú quieras. Así que muchísimas gracias por aquí, Marcial Cordero, y quisiera verte personalmente. Hasta luego.